Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a La Propuesta, un programa sin bandería política. Un programa que no tiene color ni religión. Tampoco ningún favoritismo. Y aquí nos encontramos en La Propuesta. Bienvenidos. Bienvenidos amigos televidentes, gracias por estarnos acompañando nueva vez en esta programación de La Propuesta, una programación que tiene como ideal darles a conocer cuáles son los candidatos de las próximas elecciones internas y también primera, segunda vuelta. Ahí estamos a la par, siempre dándoles a conocer con objetividad y volvemos a repetir, sin ningún tipo de favoritismo, cuáles son los candidatos actuales y por cuál usted debería elegir. Y bueno, antes de presentar a nuestro invitado Soledad del día de hoy, estamos en la recta final de las precandidaturas ya. Quedan alrededor de 3 semanas ya. Exactamente. O sea, nos encontramos ya a pocos días. La cosa se va cerrando, se va poniendo buenísima. Ya los candidatos, hay algunos que están reservados, hay otros que dentro de su propio partido, evidentemente, van a tener que enfrentarse a otros compañeros para ver quién saldrá triunfante a representar el partido. Y pues este escenario es el propicio para que usted vaya conociendo alguno de ellos y cuáles son esas propuestas. Yo creo solo que ya se empieza a poner muy interesante el panorama político en nuestro país, ¿verdad? Y más luego de lo que surgió de esta unión de rescate a la República Dominicana, la cual se firmó entre el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Y justamente de este último partido, de esta última organización política, es nuestro invitado del día de hoy. Esmeralda, bueno, las señores, banderas. claro que sí, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Fíjate que este partido ha tenido un desfile por aquí, por el escenario de La Propuesta. Sí, claro que sí. Entonces vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Benedicto Reynoso, de la Fuerza del Pueblo, con nosotros en La Propuesta. Bienvenido, Benedicto. Buenas noches, Esmeralda, buenas noches, Rosana. De verdad que Soledad. Disculpa. No se preocupe. Gracias por permitirme estar aquí. De verdad que la felicito. Es una propuesta totalmente innovadora y como tal se llama propuesta. Creo que el país necesita personas y espacios como este que se puedan discutir y que le sirva de herramienta a la población para poder elegir personas idóneas que sepan a lo que va y que la población conozca de su propuesta. Así que de verdad que la felicito. Me encantó cuando me enteré de este espacio. Ojalá que perdure. Sé que es un espacio de temporada, pero esto es una temporada bastante larga y yo estoy seguro que va a dejar mucho fruto a La Vega y al país. Yo sé que con mi compañera aquí, Soledad Hernández, vamos a ver qué acompañamiento le damos también al gobierno, al país, a la ciudadanía, que necesita estar enterada, ¿verdad?, de tantos temas. Así que muchísimas gracias. Soledad, ¿y qué te parece si conocemos un poquito de nuestro invitado del día de hoy? ¿Quién es? ¿De dónde viene? Cuéntenos un poco de usted. Mira, como te decía, Benedicto Reynoso, un campesino que salió a estudiar un poquito. Yo siempre me identifico como tal, orgullosamente campesino, comunitario y de profesión abogado. Ay, trabajo. Dios mío. Yo siempre, Josué, quedó en el medio de 2 abogados. Ay, Dios mío. Trabajo como abogado. Segundo round. Padre de 4 hijos. Y un visionario del desarrollo del país y sobre todo de nuestras comunidades. Bien, y en el caso de, al referirse como campesino, tenemos por enterado de que usted proviene de la localidad de Las Cabullas, ¿ciertamente? Sí, mira, yo hago énfasis en hablar de que soy campesino porque ahí nací, he vivido las vicisitudes que tienen las comunidades rurales y a veces pienso que es una responsabilidad de los que logran superar la media del campo, que cuando lo hacen se olvidan del campo. Por eso hay un momento de la sociedad que los que somos de campo usan el término como si fuera una ofensa. Y yo estoy tratando en este momento, y siempre lo he hecho, de que nosotros los que somos y que venimos de los pueblos, nos sintamos orgullosos de eso. Porque yo le digo a las personas con las que me toca interactuar que mi gran orgullo, mi gran valor es venir de un campo
donde se vive en plenitud con la naturaleza, con la gente buena. Yo, gracias a Dios, no me gusta hablar en primera persona, pero gracias a Dios he tenido la oportunidad de vivir en cualquier ciudad del país o el mundo y siempre voy a preferir Las Cabullas, porque digo es el único lugar que puedo caminar y sé que el que viene detrás de mí, sin saber quién sea, me conoces. Y si no me conoce, conoce a mis hermanos, mis sobrinos, si son de otras generaciones. Pero es el único lugar que tú te sientes que estás ahí. Tú puedes tener lo que tú quieras fuera de tu tierra, pero ahí nunca es como donde tu está tierra. la seguridad y la Entonces, yo quiero promover que nos sintamos orgullosos, pero a la vez, cuando tú promueves el campo, tu lugar, está promoviendo un paro a la migración innecesaria. Yo sé que yo emigré de mi comunidad a estudiar, porque en los tiempos míos necesitábamos salir al pueblo, pero hay esa necesidad de cuando me tocó no existen hoy. Y yo digo 1000 veces, si fuera hoy, jamás hubiese salido de mi campo. Entonces, se puede desarrollar los campos. Yo sé que las autoridades que nos toca a veces no tienen el manejo y la inversión necesaria para que los que somos de pueblo podamos mantenernos ahí. Claro que sí, sin embargo, como usted apuntalaba, de los campos, ¿cuántas joyas han salido, eh? Y además, qué prominente es ver toda la producción que tenemos en los campos. Se producen los mejores arroces aquí en el país. Así es. Están los agricultores, los mejores vegetales. Y tocó... Los diferentes rubros, plátanos, exactamente. yucas. Y justamente en la localidad de Las Cabullas lo conozco porque al final de cuentas tengo muchos familiares por la zona. Soy una muchachita de campo, provengo también del campo y soy amante al campo. Bueno, Siempre pues incluso yo le la digo, invito a las dos a que vamos a promover el campo, porque en el campo está lo mejor. Para mí, yo no estoy en contra de la gente del pueblo. Lo que quiero es que desde el campo podamos trabajar para que lo del pueblo mantenga su tranquilidad y nosotros lo del campo No, también. y hablaba de la migración masiva de la gente del campo a la ciudad, y yo creo que en todo debe haber un balance. No, esa migración se debe, y ahí entra la parte política, quieras o no, a la falta de inversión de los gobiernos. Sí. A veces se invierte mucho en los polígonos. Tú entras a La Vega, y perdóname que no me gusta ser tan crítico, pero hay 5 calles que es un paraíso, por decirlo de manera simbólica. Cuando tú te trasladas 10 minutos en las afueras de La Vega, del pueblo, del centro, ya hay otra ciudad, es algo totalmente diferente. Entonces eso nos indica, obviamente, que no se están haciendo las inversiones con equidad. Simplemente los planes de gobierno de cualquiera siempre están como concentrados en eso. Luego vienen los problemas que ya otras ciudades tienen, que tienen un hacinamiento humano que no se puede manejar, un tránsito que no se puede manejar ya, y todo es fruto de lo que hoy nosotros estamos promoviendo, que se invierta en los pueblos, que las inversiones no se queden en un 100% prácticamente en la ciudad. Sí, pero eso justamente es dar desarrollo, darle oportunidad al campo, sin embargo, no cambiar lo que es el campo, porque al final de cuentas podemos sí desarrollar el campo para que tenga todos los servicios públicos, privados, pueda tener aún así un desarrollo también inmobiliario importante y obtener muchísimas inversiones, como bien usted estipula. Ahora, en la parte de cuidar justamente lo que usted atesora, de hacer esa diferencia entre lo que es ciudad y entre lo que es campo, podemos desarrollar el campo de manera perfecta, igualmente como usted explica, con las inversiones y demás, pero aún mantener esa parte del campo, porque al final de cuentas, por una razón campo, por otra ciudad. Eso es lo que nos hace grande, mantener nuestras esencias, pero con las condiciones de vida que nos permitan vivir dignamente. Que actualmente son muchas las comunidades, esos campos que no tienen todavía un desarrollo como el que entonces en este caso usted anhela, porque si no vamos a muchos de esos pueblos, el desarrollo no está de manera equitativa. Entonces, justamente como usted dice, podemos hacer una inversión, podemos seguirlo manteniendo como campo, pero que sea equitativo. Correcto. Yo le decía a Esmeralda fuera de cámara que
tengo 2 meses recorriendo campos de La Vega y da pena. Lamentablemente no es una crítica a nadie, simplemente aquí a 10 minutos de aquí hay comunidades que no tienen calles. Y cuando tú dices calles, debería ser algo tan normal que ya todo el mundo la tenga. Entonces, nosotros estamos concentrando las inversiones en un porcentaje muy alto a los polígonos y no nos estamos yendo a los pueblos, no estamos desarrollando, no estamos haciendo las inversiones y lamentablemente tenemos que hacer un par de eso. Vamos a entrar en ese tema más adelante, porque a mí me gustaría conocer qué movió a Benedicto Reynoso a la política y cuántos años lleva usted ejerciendo en la política. Sabemos que empezó en Dominicanos por el Cambio, ¿verdad? Así Pero es. actualmente está en la Fuerza del Pueblo. Primero hablemos de la política y luego me gustaría conocer los motivos del cambio de partido. Mira, políticamente sí, comencé a hacer política partidista en el 18. Un amigo me motivó a ingresar al partido Dominicanos por el Cambio. Ahí se presentó la oportunidad de trabajar como presidente del Consejo Provincial y trabajamos las elecciones del 20. Gracias a Dios tuvimos los mejores éxitos. Fuimos de los partidos minoritarios el que más voto aportó a la alianza porque Dominicanos por el Cambio está aliado con el PRM. Contribuimos para que este gobierno esté donde está. Y nada, diferencia... diríamos nosotros en el término jurídico, incompatibilidad de caracteres. Que por incompatibilidad de caracteres salió del partido Dominicanos por el Cambio y pasó a la Fuerza del Pueblo. Mira, pero vamos a hacerlo como si fuese entonces una consulta. Entre abogados, cuando uno manifiesta que son incompatibilidad de caracteres, para poderlo definir de tal forma, también entonces uno busca saber cuáles fueron esas cositas que realmente llevaron a esa incompatibilidad y para saber si podemos definirlo como yo tal. Siempre he sido franco. Díganos uno, por lo menos. Yo te puedo decir varias, porque yo siempre he sido frontal. Yo ingresé al Partido Dominicano por el Cambio atraído por don Eduardo Estrella, que es el líder del partido. Y te puedo decir que tuve muchas diferencias. Don Eduardo, yo le compré un discurso en contra del endeudamiento acelerado que llevaba el país. Él, como presidente del Senado, no hizo nada para detener eso. Al contrario, se convirtió en un sello gomígrafo del presidente de la República. Con responsabilidad lo puedo decir. Lo segundo, para citarte por lo menos 3, el Senado de la República tiene un programa que poca gente lo conoce por su nombre, que es el Programa de Asistencia Social del Senado de la República. Yo digo eso y pocos saben de qué se trata. Si te digo el barrilito, todo el mundo lo conoce. El barrilito es el nombre popular que se hizo para desacreditar el programa y para mí correrle a la responsabilidad de fiscalizarlo. Cuando don Eduardo es presidente del Senado, yo aspiro a que él fiscalice ese programa, no a que lo quite. No, él no lo quitó, pero renunció a él. Y se le dio continuidad al populismo de establecer que eso era una forma de despilfarrar el dinero del Estado. Y no es así. El programa per se concentra muchas cosas interesantes porque es la forma de que ese legislador, que a la vez es un político, es la primera persona con la que el pueblo tiene contacto. Y en todos los países del mundo, por desarrollado que sea, hay situaciones que no llegan a las instituciones. Y hay incluso Estados Unidos, que sería para nosotros el ejemplo porque es el país más desarrollado que tenemos más cerca, existen programas de asistencia social que lo manejan los legisladores, con la única diferencia que era lo que yo aspiraba, que se fiscaliza y que tú tienes que responder cada peso que tú inviertes y en quién lo invertí. Entonces, cuando don Eduardo llega a la presidencia del Senado, yo entendí que él iba a trabajar esa parte. Al no pasar, yo tuve realmente una posición radical con eso y yo entendía que así como se renunció al barrilito, como lo conoce todo el mundo, entonces tenían que renunciar al seguro de vida, al seguro de salud internacional que tienen los senadores, que cuando tú te vas a los números, te das cuenta que
es más prácticamente lo que se paga para beneficio personal del legislador que lo que se gasta en el famoso barrilito. Entonces, por eso comenzaron a motivarse dentro de mí un desencanto. Pero, para no ser cínico y poco responsable, la otra parte. Aunque no estoy de acuerdo en un 100% con esto, pero los que trabajan política lo hacen con una esperanza. Nosotros tenemos todavía el desempleo por encima de las 2 cifras. Esto significa que muchas personas albergan en la política ingresar a las instituciones públicas, una forma de tener una manera de producir recursos. ¿Qué pasa? Que cuando te topas con un partido que al momento de distribuir las posiciones que están a tu disposición como político o como líder de un partido y no se distribuyen equitativamente para que esas personas a las que tú le generas esa esperanza puedan beneficiarse de eso, tú dices, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo yo le respondo a ese grupo de hombres y mujeres que albergaban en mí la esperanza de que lo colocáramos en una posición X? Y en La Vega, al menos, voy a hablar en términos del Partido Dominicanos por el Cambio, se pueden contar en una manos las personas que se pudieron nombrar a través del Partido Dominicano por el Cambio cuando ingresó al gobierno. Pero ese dolor no es solamente de ese partido, sino que yo creo que todos los partidos tienen ese tema, porque nunca hay posiciones suficientes para poder brindar como ese tema de esperanza, ese espaldarazo a esa gente que estuvo ahí. Hay mucha gente descontenta con eso. Pero mira, Esmeralda, no se trata de que tú vayas a nombrar a todo el mundo. Dentro del mismo no, eso es imposible. Que haya una equidad. O sea, si tú, perdóname. También existe. Sí, pero mira lo que pasa. Si tú tienes una posición, y tú la designas para un familiar tuyo, otra posición para el hijo del amigo tuyo, otra posición para fulano, el nepotismo. Entonces, siempre pasa como una situación que tú dices, pero ¿qué está pasando? En mi caso, yo no aspiraba a una posición para mí, al menos como empleo. Yo siempre dije, donde quiera que vaya a estar, yo voy a estar en una posición que yo pueda aportar algo a la sociedad. Y cuando me cuestionaron de a qué yo aspiraba, porque se hacen las ilusiones y no nos vamos a dar la espalda a eso, yo siempre dije 2 cosas, medio ambiente o migración. Y todo el mundo me decía, pero ahí no pagan. Yo no ando atrás de un salario. Y no porque sea rico, yo soy pobre, que es de las causas que quiero ¿A usted le gusta servir? Yo tengo 20 años aproximadamente dirigiendo programas de asistencia social en mi comunidad. Actualmente soy presidente del Comité Pro Desarrollo de mi comunidad, de Las Cabullas, y hemos estado librando lucha desde hace 20 años para el desarrollo de Las Cabullas y de las comunidades rurales que nos avecinan, sobre todo en la parte este de La Vega. Trabajamos radicalmente en eso, nos apasiona. Antes de mi esposa fallecer, siempre teníamos un discurso entre la familia que yo le decía, son 2 cosas: o yo cojo los 5 o 6 mil pesos semanal y me lo bebo, o yo lo cojo y lo regalo. ¿Qué tú prefieres? Porque ella me cuestionaba por la cantidad de recursos que tú disponías a veces para hacer obras sociales. Y yo le decía, son 2 opciones, o lo doy o me lo bebo. Es una forma de poner la presión. Me llamaba mucho la atención, Soledad y Benedicto, lo que decía Benedicto sobre Eduardo Estrella, que indistintamente ha sido un líder dentro de la política en República Dominicana. Y de hecho un hombre que de cierta manera se ha manejado bajo perfil, hasta políticamente diríamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Eduardo Estrella llega allá a la Cámara de Senado, pero Eduardo Estrella no cayó bien allá, o sea, no solo a Benedicto, todo el mundo quería sacar a Eduardo Estrella hace mucho tiempo hasta que el grupo pues logró hacerlo, pero entiendo que también te vas a Santiago y te encuentras con una alta tasa de rechazo de Eduardo Estrella, entonces él figura una persona muy humana, que no puede que lo sea, por supuesto, pero ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué opinión le merece usted de esto? Respóndame eso antes de irnos a la pausa para que continuemos con más. Mira, te voy a responder de la forma más sincera. Don Eduardo es un gran ser humano.
para mí una persona tan honesto que cae mal. Yo no sé si él es íntegro, porque para conocer la integridad de una persona hay que compartir con él en ese mismo escenario, en la intimidad quizá. Pero al menos es honesto, y esa honestidad lo hace ser una persona extremadamente cuidadosa con la administración de los recursos. Y dirigir el Senado de la República con la costumbre que tenemos, de seguro le iba a generar esas contradicciones a las que tú te refieres. Como político entiendo que tiene unos ideales puntuales, sin embargo en el contexto que él llegó a dirigir el Senado de la República, ¿cómo te digo? Esa parte de él querer sobreadministrar los recursos quizá, lo convirtió o lo generó ese rechazo. Como político pienso, no como político, sino como partidista, pienso que necesita quizá hacer algunos cambios, porque los partidos, lamentablemente, y fue mi conclusión, y ahí me voy en la parte que te digo que hay incompatibilidad de caracteres, lamentablemente los partidos minoritarios se manejan como SRL, como una compañía, y a veces tú hasta le das la razón porque hay demasiados intereses, y para tú poder mantener la vigencia te ve obligado a, más que ser un líder, ser un administrador. Y yo pienso que eso es, Eduardo, un buen administrador, pero un mal político. Ay, ay, ay. Soledad, manda para la pausa, por favor. Bueno, palabras fuertes han habido, expresiones contundentes en cuanto a lo que ha sido el manejo de Eduardo Estrella en la República Dominicana últimamente, para no hacer alusión a lo anterior, aunque todo se arrastra. Bueno, esas han sido las palabras, y luego de la pausa nosotros continuamos con más de Conocer a Benedicto Reynoso.